Aquí en capítulo 3 de Hebreos, versículo 14 dice, porque somos hechos. ¿Cuántos tienen la Biblia abierta? A ver, ¿tienen? Hebreos capítulo 3, busque. Vamos a leer más la Biblia. Y aquellos que se cuelgan del Facebook, menos el Facebook. ¿Cuántos estarán mirando lo que nosotros ponemos en el Facebook? Eso es bueno. En vez de los comentarios a veces obscenos que se hacen entre uno y otro, ¿no? Es un arma del diablo y es un arma de Dios también. Pero hay que usarla para bendición, ¿eh? Capítulo 3, versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Una declaración poderosa, ¿no? Somos hechos participantes junto con Cristo. Por ahí dice herederos y coherederos, dice otra escritura. Con tal que retengamos. Esto es importante, llegar al final. Cuando Dios dice, ya está, como pasó con Jorge. Bueno, vamos, ahora es tu tiempo. Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyes o oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿A qué se está refiriendo? Lo dice ahora el versículo siguiente. Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. ¿Quiénes? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Qué palabra esta, ¿no? Todos los que salieron de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Sino a aquellos que desobedecieron. Y somos, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esto es histórico, esto tenemos toda la referencia. Hebreos nos habla de algo que pasó en los tiempos bíblicos, el tiempo de que el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, que había dado leyes, había dado mandatos, quedó en gran mayoría de ellos quedaron en el desierto. No pudieron entrar en el reposo por causa de su incredulidad, dice la Biblia. Cuando habla de ese reposo, está hablando de todo lo que el Señor quiere darnos. Porque lo que el Señor quería darles a ellos era la tierra de la promesa. Llena de bendiciones. Pleno en todos los sentidos de la palabra. En salud, en riqueza, en prosperidad. Sin embargo, entraron quizás sus hijos, una generación nueva después de 40 años, y todos estos que se rebelaron contra la palabra del Señor no pudieron entrar. Por eso habla de este reposo. Habla de un lugar en Dios. Habla de un lugar espiritual, un lugar de quietud, un lugar en el cual Él quiere darnos a cada uno de nosotros. No es un lugar físico, no es la iglesia, aunque es parte de todo lo que Dios quiere darnos en la bendición de la gran familia que nos ha traído a ser juntos, sino que es un lugar espiritual de reposo, de quietud, de reposo espiritual, de paz espiritual, en el cual es posible cuando hay obediencia. La falla de estos que menciona aquí
es que no retuvieron hasta el fin lo que habían recibido y quedaron en el desierto. ¿Por qué? Porque fueron incrédulos. ¿Sabe lo que vemos aquí con el asunto de lo que fue también Nazaret? Que incredulidad es más que dudar de Dios. Porque uno puede tener una duda, como decíamos hoy, circunstancial. En la mente puede haber, cruzarse enseguida, el enemigo cruza un pensamiento de duda. El punto importante no es alimentar la duda, pues si no, se endurece. Incredulidad habla más cuando nuestro corazón empieza a endurecerse. Cuando nuestro ser interior deja de responder a lo que Dios nos está hablando. Al amor del Señor, a la bendición grande del Señor. Esto tiene que ver y nos enseña, porque todo lo que Dios tiene hoy para nosotros, debemos ser partícipes, como dice, de esa comunión con Jesús, con el Señor, y recibir la amplitud de toda su gracia y de todo su favor. Él quiere darlo. El único límite a ese operar de Dios es un corazón incrédulo. Es que adentro el corazón no es el corazón cardíaco, ¿no? Tú sabes, es lo que tiene que ver con nuestro ser interior, lo que tiene que ver con la profundidad de nuestro ser, más allá también de nuestra alma, el espíritu que responde a Dios, ¿no? Cuando hay dureza allí, empieza a haber incredulidad. Esto pasó en los tiempos bíblicos del pueblo del Señor. Esto pasó en Nazaret. El pueblo fue marcado por una palabra del Señor que dijo en la incredulidad que había en ese lugar. Y no pudieron recibir todo lo que Dios tenía para ellos. Hay algo que pude leer estos días que viene de la mano de un pastor de la India. Uno a veces rescata cosas. Pero interesante porque nosotros no tenemos tanto lo que él apreció hoy, en nuestros días, como la palabra que Dios le dio a Jeremías en Jeremías 18 del vaso y del alfarero. Él allí en la India tenía oportunidad de ir al taller del alfarero, donde hacía las vasijas, donde hacía los trabajos manuales, ¿no? Hoy nosotros acá tenemos quizá más elementos para hacerlo, no hay tantos trabajos manuales, aunque la artesanía es una cosa preciosa y manual también. Pero él habla de algo que fue su experiencia allí. Dice que siempre lo que el alfarero tomaba era barro que estaba, diríamos, sin pelotones, sin durezas, barro maleable, ¿no? Que lo podía trabajar. Y dice este pastor que nunca vio que tomara un cascote duro, no de barro, de tierra. Vio que hay cascotes de tierra, son duros. Nunca. ¿Y qué hacía con esa tierra dura? Qué interesante. Dice, por días y días, dice, todos los días le echaba agua. Al otro día le echaba agua. Seguía echando agua. Y por ahí revolvía un poco esa tierra y ese barro duro, y con el agua que iba dando cada día, lo iba preparando para cumplir su fin. Pero él no lo podía llevar en esa dureza a hacer la vasija, porque no le servía. Necesitaba que el barro que él trabajaba con la rueda, trabajaba allí, sea bien
moldeable, ¿no? Para hacer lo que él quería hacer. Tiene que ser bien blando. El duro no servía. Servía el blando. Bueno, es interesante la observación, ¿sabe? Porque Dios trata a veces vidas duras, endurecidas, incrédulas, por mucho tiempo, hasta que se ablandan. ¿Quiere un caso bíblico? Jacob. Jacob salió haciendo la suya, por años, viviendo a su manera. Duro, insensible, hizo un pacto de conveniencia con Dios y nada más. Y después me olvido de todo, sigo haciendo mis fraudes, sigo haciendo mis frangollos, sigo engañando. Así fue la vida de Jacob. Pero golpeado como ese barro duro, ¿no? Llegando hasta el límite en un momento, huyendo con su familia, desesperado porque creía que su hermano venía para matarles y matarlos a todos ellos. Ese momento, ese agua del Espíritu que fue cayendo día tras día, momento, en medio de las todas que él hizo muchas, pero le hicieron también muchas más. Hasta que el barro estaba listo para formar la vasija. Ya no estaba duro. Ya se había sensibilizado delante de la presencia de Dios. Y permitió el trabajo del divino alfarero. Hasta ese momento, mire, era un corazón incrédulo, duro, resistente a Dios. Pero cuando vinieron todas las cosas encima y el trabajo, los años, se ablandó y permitió que el alfarero lo usara. Bueno, tenemos también el caso de Moisés, ¿no? Estuvo 40 años allí penando en el desierto, cuidando ovejas. Y hasta que el barro estaba listo para ser moldeado. Hasta ese momento había estado muy duro, porque yo lo voy a hacer a mi manera, voy a liberar a mi pueblo como yo quiero, no aquí, en mi fuerza. Dios tenía otros planes. Y Dios tenía un plan para con este pueblo, que leemos acá en Hebreos, pero ellos resistieron la palabra, negaron la realidad del Dios vivo y verdadero que estaba con ellos, se rebelaron. Por eso que una de las cosas muy fuertes que hace que el corazón se endurezca es cuando se da lugar y se escucha a tantas palabras negativas y necias que llegan a mi mente, que llegan a mi hogar, que llegan a mi vida. Las palabras negativas son tremendamente corrosivas, ¿no? Y en vez de ayudarme, me meten allí más dureza, más negar a Dios, más. Cuando Dios lo que quiere es traer algo creativo, no positivo, por favor. Hay mucho de positivo en el mundo de hoy. Creativo es lo que Dios hace. Él hace cosas nuevas. Y realmente, si empezamos a tomar actitudes correctas, vamos a rechazar todo aquello que sea influencia negativa, de comentarios, de cosas que vienen, de pensamientos, de lo que me dicen, de aquellos incrédulos que se acercan y que tengo que tener comunión o tengo que tener vida en común más que nada, por familia y todo lo demás, y amigos y compañeros de trabajo. Mire, levantarnos sobre eso y decir, basta, yo no voy a escuchar palabras necias. Voy a permitir que solamente la palabra viva y eficaz de Dios trabaje en mí. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto para que
no tome un corazón que está preparado para Dios, sea tomado por rebelión. La rebelión aleja totalmente del propósito de Dios y endurece, desensibiliza el corazón. Es como el corazón de los terrenos que el Señor hablaba, ¿no? ¿Cuántos rechazaban la palabra? Hasta que uno estuvo listo para recibir lo de Dios. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Dios quiere hacer mucho en nuestras vidas, quiere mover con su Espíritu Santo, quiere derramar poderosamente su Espíritu sobre toda carne, quiere usarnos como iglesia para algo distinto en esta ciudad, quiere que tu vida se realice y realmente sea un factor de bendición para muchos, pero sé sensible a la voz quieta. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué decía el llamado? Si oyes su voz, dice el Señor, no endurezcas tu corazón. No te cierres. La voz del Señor viene de muchas maneras. La palabra, lo que escuchas de predicaciones de santos hombres de Dios, la enseñanza, viene. Nunca deja de hablar el Señor. Si tú no escuchas la voz de Dios, afina tus oídos, porque Dios habla de muchas formas, muchas maneras. Y la palabra siempre es palabra creativa porque es viva y eficaz. No cierres tus oídos, no endurezcas tu corazón. Bueno, lo leímos acá en capítulo 3 de Hebreos, versículo 15, nos da el ejemplo real y la incredulidad es eso, duro, duro de corazón. Permite que cada día, bueno, a veces algunos no lo permiten, pero Dios lo hace por amor. Porque alguna vez ha hecho una promesa delante de Dios quizá. Y Dios va tratando cada día con su espíritu, poniendo un poquito más de agua para que esa dureza se vaya ablandando. Poniendo un poquito más de su espíritu para que esa dureza se vaya haciendo un barro y pueda hacer esa vasija hermosa que Dios quiere. Así como era con su pueblo en los tiempos de Jeremías, así como fue en los tiempos antiguos, así como este pastor vio trabajar al divino, al alfarero allí, cómo hacía las cosas, decía, así Dios quiere trabajar en nuestras vidas para hacernos útiles en este tiempo que nosotros vivimos. Sí, para que seamos para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Guarda esta palabra, guarda esta palabra. Y rechaza todo espíritu incrédulo, rechaza toda voz que te diga no a las demandas, a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo, porque Él quiere venir con su bautismo del Espíritu Santo y fuego y quiere hacer una obra poderosa en tu corazón. Vamos a cantar otra vez esta palabra y de esta manera libramos, pero ponte de pie, cierra tu Biblia. Estamos orando, estamos creyendo. Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestros corazones. Tú estás llamando mucho este tiempo y los desafíos son crecientes cada día. ¿Por qué? Porque se deben ocupar lugares que otros van dejando. Y tú quieres hacer cosas poderosas aquí en nuestra tierra. Prepáranos, Señor, que seamos sensibles a tu tierna voz. Siempre nos llamas con amor, Señor. Siempre nos traes tu palabra con amor. Que el corazón no se cierre a la hermosura de tu voluntad y del conocimiento pleno de tu persona.